Muy bien, les doy la bienvenida a nuestra primera videoconferencia del curso, en el cual abordaremos el tema número 3 de la unidad uno, que tiene que ver con eh, CTS y la construcción social de conocimiento, que digamos que es el tema ligado a ese último componente. Bueno, antes de iniciar, pues les recuerdo que nos encontramos en la semana número 4 del curso. En esta semana tienen una actividad, además de este encuentro, tienen una actividad pendiente en plataforma. Esa actividad tiene un valor del 5%. Es una actividad poco sencilla. Básicamente los estoy invitando nuevamente a que retomen algunos de los temas compartidos en el tema uno y tema 2, algunos de los conceptos. Y es una actividad interactiva muy sencilla que responden ahí, incluso por eso le denomino de autoaprendizaje. Es una actividad que ustedes pueden repetir las veces que necesiten. Lo importante es que tengan una buena nota, pues la nota, si lo quieren, pueden tener el 5. Tiene intentos ilimitados, eso sí, tiene un cierre. Hasta el domingo está habilitada esa actividad, ¿ya? Y ya la próxima semana tendremos una actividad ya un poco más eh, rigurosa. Esa actividad tiene un porcentaje del 15. El tema que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver precisamente con la construcción social del conocimiento en el marco de los estudios CTS. Y ahí, frente a eso del marco de los estudios CTS, es importante también tener muy presente eh, lo que hemos visto hasta este momento en los temas, ¿cierto? Hay unos elementos conceptuales, hay unos elementos, digamos, eh, importantes que dan un poco sentido a lo que es esta sigla, ¿cierto? Lo que es CTS, Ciencia, ¿cierto? Sociedad, Ciencia, Tecnología y Sociedad, perdón. Y que entonces, cuando nosotros empezamos a clarificar un poco esos conceptos que igual siguen siendo un poco complejos, es decir, entender qué es la ciencia, entender qué es la tecnología y más allá entender qué es la sociedad también, que es aún más complejo, eh, no son conceptos propiamente, digamos, definidos, son aproximaciones, son definiciones temporales que van ocurriendo en la medida en que también avanzamos como humanidad y en el tiempo, ¿cierto? En nuestra línea de tiempo, eso va a permitir entonces asumir posturas para asimilar, por ejemplo, que la ciencia y que la tecnología son formas de producción de qué? De conocimientos. Que sus productos cambian, claro. La ciencia genera teorías, hipótesis, conceptos, formulaciones para tratar de explicar el mundo y entenderlo también, ¿cierto? Desde lo natural, pero también desde lo social. Por eso aparece ese otro concepto ahí. Y la tecnología, que realmente lo que va a generar dentro de sus desarrollos serán artefactos o, digamos, formas de intentar modificar la naturaleza, ¿cierto? Para que precisamente nosotros como seres humanos, eh, digamos, vivamos en el mundo, ¿cierto? A través de adaptaciones que no son propias como las que tienen otros animales, ¿cierto? A través de sus plumas, del pelaje, de sus garras, de los dientes. En el caso de los seres humanos, nuestra evolución ha sido a partir del uso de herramientas y tecnologías. Y como les digo, la tecnología también es una forma de producción de conocimiento, tanto de objetos y elementos físicos, como también de objetos y elementos eh, sociales, que por eso se habla también de tecnología social. ¿Cómo qué? Pues no sé si han escuchado este término de transferencia tecnológica. Cuando se va a transferir realmente una tecnología, no es propiamente que se transfiere un montón de dispositivos, sino que se transfieren metodologías, dinámicas, formas de organización o formas de hacer las cosas. Entonces, dentro de eso también están los productos de la tecnología. Entonces, por eso, dentro del marco de los estudios CTS, hay un componente importante y tiene que ver precisamente con eso de qué es o cómo se construye en ese colectivo social, porque hay que entender que somos seres sociales y que precisamente dentro de esas interacciones, que es lo que también propone CTS, ¿cierto? Esas interacciones que hay entre la ciencia, la tecnología,
y la sociedad, y de esas, digamos, pequeñas líneas visibles o invisibles que se van a generar en esas relaciones que pueden ser tensiones, que pueden ser complejas, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que surge este otro componente. Ahorita les voy a mencionar algunas otras líneas, pero CTS, digamos a nivel de desarrollo disciplinar, como lo que es, ¿cierto? Es un campo de estudio multidisciplinar, porque convergen en ella otras áreas, eh, particularmente la historia, la sociología, la filosofía, pero no cualquiera, sino precisamente en esa línea de entender la ciencia y la tecnología en su relación con la sociedad. Entonces ya hablamos de filósofos de la ciencia, filósofos de la técnica o de la tecnología, sociólogos de la ciencia. Y por eso, a partir de ahí es que surgen precisamente estos conceptos y estas preocupaciones. Además, porque vamos a ir reconociendo algunas visiones que tienen que ver precisamente con cómo se genera o cómo se ha pensado la generación de la ciencia y la tecnología. En los documentos espero que los hayan leído ya o revisado en cierta medida. Se hablan entonces de ciertas visiones que tienen que ver cómo se ha entendido la ciencia y cómo se ha ido organizando su forma de producción. Y lo mismo con la tecnología, ¿cierto? Bueno, avanzo aquí entonces. Entonces, digamos que hay unos fundamentos, en este caso los van a plantear Berger y Luhmann, y miren que no es un concepto reciente, ni es algo novedoso. Estos conceptos, miren que están ya hace más de 50 años, y tienen que ver precisamente con que esa construcción social del conocimiento va a tener unos fundamentos. Los principales fundamentos, o digamos, el primer elemento que va a aparecer antes de esos tres que aparecen ahí, es el lenguaje, ¿cierto? Porque resulta que el lenguaje va a ser ese elemento que va a poder conectar, que va a permitir también generar la comunicación y que va a permitir también de una forma u otra compartir conocimientos, pero también transmitirlos, ¿cierto? Transmitirlos, compartirlos, almacenarlos. Entonces, el lenguaje va a ser primordial. Incluso dentro de esas visiones que ahorita les mencionaba, está lo que mencionaba el Círculo de Viena con el eh, positivismo lógico, que tiene que ver precisamente con que la ciencia hay un componente principal desde su estructuración y ellos afirman que es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque el lenguaje es el que va a permitir formalizar. ¿Formalizar qué cosas? Teorías, conceptos. Entonces, si yo tengo un postulado correctamente descrito, entonces va a ser un poco más fácil, ¿cierto? De compartir o de establecer, aunque bueno, eso también tiene algunas críticas, pero bueno, me centro en esa idea de que coinciden en que el lenguaje es primordial, ¿cierto? Es primordial precisamente para establecer, incluso desde la tradición oral, antes de que existiera la escritura, por ejemplo, el lenguaje era y ha sido siempre uno de los mecanismos para poder precisamente compartir conocimiento. El término que se usa acá es el de stock. El stock es un término muy de lo comercial, es ese inventario que yo tengo. Y en ese inventario, igual que pasa en un almacén, el conocimiento puede ir en algunos escenarios escaseando, pero en algunos otros se puede ir llenando o se puede ir reemplazando, que es la forma también en la que evoluciona la ciencia cuando yo refuto una teoría, aparece una nueva, por ejemplo, lo que planteaban Copérnico, Galileo, ¿cierto? Incluso ellos al final de esa línea, ¿cierto? Al final de esa línea, hablando precisamente de el movimiento del planeta, de la posición que ocupa en el planeta, en el espacio, ¿cierto? La teoría entonces geocéntrica cuando empieza a revalidarse o de que la Tierra era redonda, ese tipo de cosas son complejas. Incluso ahorita que lo recuerdo, en Netflix hay un anime, tiene una versión de anime, hay un anime muy interesante que habla precisamente sobre el movimiento de la Tierra. Pero antes de que llegaran estas figuras más reconocidas, ¿cierto? Copérnico, Galileo, quien al final fue que, por ejemplo, ya la formaliza completamente. Pero bueno, de pronto para que si lo tienen, pueden, y bueno, y si les gusta también ese tipo
de producciones puedan revisarlo, ¿cierto? Sobre el movimiento de la Tierra, creo que se llama. Entonces, Berger y Luhmann proponen tres componentes o fundamentos de la construcción social del conocimiento. El primero de ellos, aunque esto también puede funcionar como un ciclo, ahorita van a ver, el primero de ellos es la externalización. ¿Y qué es la externalización? Bueno, entonces digamos que yo proyecto o yo me relaciono con el mundo a través de la comunicación precisamente a partir de lo que sé. A partir de lo que sé. Eh, Hay un libro, ahorita se me olvida el nombre del autor, pero se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? En uno de esos apartados, cuando él empieza a explicar precisamente qué es la ciencia, menciona que nosotros hablamos con los conceptos. Y eso precisamente es como la forma más, digamos, directa de ejemplificar esa externalización. Es decir, si yo soy, por ejemplo, un biólogo, pero al lado tengo, no sé, un arquitecto y a mi otro lado tengo un geógrafo y estamos viendo el mismo objeto, no sé, un árbol sobre la llanura. Entonces, lo que nosotros vamos a, digamos, a externalizar desde ese conocimiento que tenemos, ¿cierto? Por eso se habla de una proyección y esa proyección es individual, aunque también puede ser colectiva cuando, digamos, puedo relacionarme con otros de mi misma línea. Pero entonces externalizo una información o un conocimiento mediado precisamente por esos conocimientos que ya tengo. Entonces el biólogo hablará desde una postura, desde el ecosistema, ¿cierto? El papel que juega el árbol en la naturaleza. El arquitecto pues, tendrá una visión, pues si tiene una visión ambiental, bueno, y buscar integrar ese elemento en un escenario que se pueda habitar, ¿cierto? Habitar desde una estructura física o pues incluso pensará en materiales, ¿cierto? En materiales. Lo mismo pasará con el ingeniero. Entonces, miren que, o bueno, con el geógrafo, pues, posiblemente lo use como punto de referencia a partir de lo que está viendo en el espacio o en ese terreno. Entonces, esa externalización precisamente lo que nos va a indicar es que nosotros generamos una interacción a partir de lo que conocemos. El que habla de política, el que habla de deportes, el que habla, bueno, de muchos de esos elementos, aunque pueden ser generales, van a estar delimitados también. Y es precisamente a eso que denominamos externalización. Luego viene la objetivación. Y esto digamos que es un poco más complejo porque realmente lo que busca es eh, normalizar, formalizar el conocimiento. Entonces, ¿quién lo formaliza o quién lo institucionaliza? Bueno, lo primero son las mismas redes sociales o los mismos círculos sociales en los que yo me voy a desempeñar. Por ejemplo, si soy un investigador, mi grupo de investigación es el primer espacio en el que yo puedo normalizar, el que puedo formalizar una investigación o un logro que estamos haciendo. Entonces, ahí hay un primer ámbito. Luego, si genero publicaciones, entonces la comunidad científica validará, convalidará esa información que yo estoy compartiendo. Pero adicional, hay otras instituciones, ¿cierto? La misma academia, las universidades, los otros grupos de investigación. Entonces, eso, a partir de ahí, entonces va a generar unos elementos que, como les digo, tratan de hacer objetivo el conocimiento, pero bueno, también sabemos que el conocimiento no es, digamos, un absoluto, ¿cierto? El conocimiento también tiene unos elementos en los que si se genera una nueva teoría que suplante o que tumbe, ¿cierto? La que está, por ejemplo, el falsacionismo, que es otro de los de las visiones de la ciencia que están allá, menciona que una teoría se puede falsar, y falsar es demostrar que tiene fallas o demostrar que hay otra nueva o una hipótesis nueva que puede reemplazar o corregir eso que se está mencionando, ¿cierto? El falsacionismo tiene ejemplos clásicos, o también se le llama popperianismo, porque su principal representante se llama Popper, apellido Popper. Eh, el ejemplo clásico del falsacionismo o del positivismo, bueno, no, ese no es el positivismo lógico, el falsacionismo, o bueno, ya se me olvida el otro nombre que tiene, pero el ejemplo clásico es cuando a mí me dicen, todos los cisnes son blancos. Entonces,
digamos, mi proyecto como investigador no es demostrar que los demás también son blancos, es todo lo contrario, buscar el cisne que sea de otro color. Si yo encuentro el cisne que no sea blanco, esa teoría la voy a falsar, es decir, ya no aplica, ya deja de funcionar y se debe reformular una nueva. Entonces, esa es una forma también en la que la ciencia ha evolucionado. Y bueno, como les digo, eso es una forma de objetivación que no es tan objetiva, pero que bueno, se intenta hacer a través de esquemas formales. Y lo otro es la internalización, por eso les mencionaba que esto es un ciclo. Yo tengo un conocimiento, adquiero ese conocimiento a través, primero, de lo que los otros externalizan, segundo, de lo que los otros hacen objetivo, y cómo incluso llego yo a ese conocimiento. Esa objetivación incluso es lo que encontramos en las bibliotecas, en las revistas, en los artículos científicos, porque es la forma en la que se ha formalizado o hecho objetivo ese conocimiento. Entonces, yo adquiero ese conocimiento, entonces me acerco a él a través de las clases, a través de la lectura, a través de otros escenarios, incluso escenarios no formales, no tan objetivos, en los cuales también puedo conversar. Entonces, ¿cierto? Mi percepción, mi asimilación, que ya es en este caso un escenario personal, es lo que yo internalizo y tomo lo que necesito a través de lo que pongo en práctica, a través de lo que necesito si estoy dando cuenta de un curso, de una asignatura, o a través de simplemente lo que hago diariamente. No sé, el proceso de encender y saber cómo funciona medianamente una moto, porque es mi medio de transporte, por ejemplo, o la bicicleta. Entonces, sé cuáles son las partes principales, sé que puede estar fallando. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo internalizo, pero miren que también es un proceso personal, ¿cierto? Personal. Y que bueno, vuelvo y repito, por eso esto es un ciclo. Entonces, cuando yo me encuentro con otras personas que utilizan bicicletas, que conversamos sobre lo mismo, entonces estamos externalizando esa información. Listo. Entonces, digamos que esos son los elementos, digamos, que generan eh, eso que denominan Berger y Luhmann como el stock social del conocimiento. Listo. Entonces, voy a ir avanzando. Ahí. Entonces, llegamos entonces a otro concepto que ha sido propuesto por Goldman en el 99 y por Schuller en el 2002 también. Y es el de epistemología social. ¿Y qué tiene que ver la epistemología social? O bueno, ¿qué es la epistemología, cierto? También. Eh, Precisamente cuando hablamos de ese concepto de epistemología, es como tratar de entender el concepto sobre el mismo concepto, o sea, como si fuese una reflexión sobre sí mismo. Entonces, cuando lo llevamos a esa epistemología social que estudia el conocimiento, es decir, entender desde su base cómo se da el conocimiento, y ya empezamos entonces a agregar otros elementos, porque entonces ese conocimiento también se va a convertir en un bien material. Y cuando hablamos de bien material es un factor de producción o de desarrollo económico también, ¿cierto? Que incluso miren que no es muy reciente el concepto y es lo que hablamos cuando mencionábamos esa sociedad del conocimiento. Es decir, dejamos de producir objetos que eran, digamos, el bien material o comercial, aunque se siguen produciendo, pero empieza a tener más sentido el conocimiento. Entonces a mí me pagan por lo que sé, no tanto por lo que sé hacer, sino por lo que sé frente a ese saber hacer, ¿cierto? Entonces, el conocimiento va a empezar a tener todo, digamos, una infraestructura, incluso eso se llama cognitariado, ¿cierto? Que incluso ya como les digo, me pagan por eso. Entonces, eh, esa epistemología social, ¿cierto? Va a empezar también a cuestionar las mismas infraestructuras sociales, las mismas infraestructuras académicas, pero también cómo se valida y cómo se, digamos, evalúa también el conocimiento. Entonces, él plantea acá unas preguntas y que precisamente dan cuenta de eso. Entonces dice, ¿qué justifica una creencia verdadera? Es decir, ¿cuándo creemos en algo? ¿Cuándo asumimos, cierto, que el conocimiento es certero, cierto? Porque dejamos de tener esa desconfianza, a esa desconfianza se le llama incertidumbre, y la incertidumbre incluso cuando está mucho más allá es la ignorancia. ¿Cuándo vamos nosotros pasando de lo
de la ignorancia y de lo incierto a la certidumbre cuando tenemos conocimiento, ¿cierto? El conocimiento, es decir, entre más elementos conozca usted, eso es lo que más le va a permitir tener confianza. ¿Confianza en qué? Pues no sé, en una medicina, en una vacuna, en un desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué lo va a justificar? ¿Cierto? Precisamente es una validación también entre lo social, entre lo que hablamos ahorita de la objetivación, pero también surgen otros escenarios y es, ¿qué condiciones hacen que comunidades enteras produzcan, filtren y acepten conocimientos? Y esto, digamos que a nivel de lo social es un poco más complejo, porque sabemos que no todas las sociedades tenemos la misma disposición en su organización y en su relación con el otro y en su relación con la naturaleza. Entonces, en algunos escenarios nos pueden parecer que hay cosas que están mal, en otras que estén bien. Por ejemplo, las culturas eh, de pueblos indígenas o de pueblos, por ejemplo, en África, no sé, estos que modifican el cuerpo. Por ejemplo, hay una tribu en África que las mujeres, para verse de una forma u otra más atractivas para los hombres, empiezan a acumular un montón de anillos en el cuello y eso lo que va haciendo, bueno, es un efecto visual realmente, no es que el cuello se alargue, lo que se va, digamos, reduciendo es la caja torácica, se va comprimiendo y da la sensación de que el cuello es más grande. Incluso pues, los pueblos caribe tenían una forma de deformar el cráneo y los caribe tenían el cráneo así alargado, bueno, ahí no se me ven las manos, tenían el cráneo alargado, pero era porque desde niños a los bebés o a sus pequeños les ponían unas tablillas para deformar el cráneo y el cráneo tenía una forma alargada. Entonces, ese tipo de cosas, como les digo, que en un lugar pueden estar mal vistas, en otras pueden estar bien, va a depender precisamente primero de la comunidad. Recuerden que nosotros somos seres sociales y entre esas, digamos, esa forma de socialización tenemos unas normas y las normas también son sociales. Son elementos que van a regular nuestro comportamiento desde la moral, pero que son aceptaciones sociales también. Es decir, es lo que normalizamos como correcto o como no. Por ejemplo, normalizar la corrupción, pues para un país como Colombia, aunque digamos que es un delito, es algo normal, ¿cierto? Sabemos que mucho de lo que hacemos, de lo que conocemos y de lo que sabemos está permeado por la corrupción, pero es normal, ¿cierto? Es normal, incluso hasta la justificamos. Decimos que, es que es viveza, es que el del vivo tal cosa, ¿cierto? Que, bueno, un montón de expresiones que justifican comportamientos que aunque supuestamente estén tipificados como malos, también los hemos normalizado. Entonces, eso también hace parte de esas creencias. Y bueno, ¿cómo filtramos? Bueno, primero, ¿cómo se produce ese conocimiento? ¿Mm? Luego, ¿cómo se filtra? Y cuando hablamos de filtrar es precisamente tomar elementos que pueden ser un poco más acertados para generar más confianza. Entonces, digamos que son escenarios que precisamente se estudian desde esa epistemología social del conocimiento. Pero entonces aparece otro concepto, ¿cierto? Aparece otro concepto y es el construccionismo social, que incluso ahorita vamos a ver que está ligado también a la educación, porque bueno, era un movimiento un poco más amplio. Entonces, digamos que acá lo importante es, volviendo a ese elemento de lo comunicativo, eh, pero agregando otro elemento, y son las prácticas. Es decir, hay escenarios prácticos en los que precisamente a través de la conversación y a través de esos acuerdos que mencionaba en el punto anterior, de lo normativo, de lo moral, ¿cierto? Empiezan a establecerse como acuerdos. Entonces, digamos que de una u otra forma, ese construccionismo precisamente va a establecer, primero que desde la práctica y desde el acercamiento a escenarios prácticos, es en los que yo voy precisamente a establecer o a, digamos, de una u otra forma, validar, aceptar y creer en la ciencia, ¿cierto? Creer en la ciencia. Entonces, por eso, vuelvo aquí incluso al escenario del el Círculo de Viena, dicen, miren que ahí lo dice, la ciencia no es ajena a la retórica. La retórica tiene que ver precisamente con hablar y escribir bien. Entonces, cuando dicen que la ciencia no es ajena a eso, es que precisamente cuando usted va a un libro, cuando va a una revista,
el contenido, el conocimiento debe estar bien escrito, es decir, de una forma que pueda ser entendible, ¿cierto? Y que pueda ser también clara para quienes se acercan, aunque a veces puede tener un grado de dificultad si usted no está, digamos, en esa misma línea de formación o en esa misma área. Por ejemplo, si yo leyera, no sé, algo sobre química, ¿cierto? Obviamente va a ser mucho más complejo que yo estoy en la línea de lo social. Entonces, básicamente es eso, pero también tiene que ver precisamente con cómo puedo yo ver eso que está sucediendo y cómo puedo también estabilizar fenómenos, que es el último elemento que aparece ahí. Cuando hablamos de estabilizar fenómenos, es precisamente tratar de explicarlos. Es decir, si hay un fenómeno que no conozco o que desconozco, ahí miren que vuelvo nuevamente a ese escenario de la incertidumbre, de la ignorancia. ¿Y cómo lo estabilizo? A través del conocimiento, a través de la ciencia. Estudio el fenómeno, lo caracterizo, lo describo, lo compruebo y entonces de esa forma lo estabilizo. Estabilizar no es controlar, es como por ejemplo los terremotos, ¿cierto? Hay una, digamos, gama de dispositivos y mecanismos que se ponen en marcha para establecer y leer, ¿cierto? Desde cómo se producen y entender cómo se generan, pero no hay forma de impedirlo, ¿cierto? Básicamente es un escenario eh, de predicción, ¿cierto? De predicción científica en el que trato de eh, minimizar los daños que este pueda causar cuando, bueno, tengo unas lecturas, esas lecturas me están indicando que posiblemente se genere un terremoto. Entonces miren que al estabilizar el fenómeno básicamente es poder comprenderlo, ¿cierto? Comprenderlo un poco. Bueno, sigo avanzando. Entonces, la construcción social del conocimiento, eh, y ojo, construcción social del conocimiento, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando también del conocimiento científico y tecnológico, ¿cierto? Son las dos cosas que a veces se nos olvida, incluso por, esos son, digamos, escenarios aprendidos, que incluso así nos los compartieron durante mucho tiempo, perdón, nos decían que la tecnología era la aplicación de los conocimientos científicos. Eso no es del todo cierto. Por lo que les decía ahorita, la ciencia tiene su forma de producir conocimiento y la tecnología también. Incluso hay tecnologías sin haber desarrollado ciencia y lo contrario. Que actualmente trabajen de la mano, sí, claro, incluso mucho de lo que hay en la ciencia se ha podido desarrollar gracias a desarrollos tecnológicos. El mismo caso de Galileo, ¿cierto? Con el telescopio pudo comprobar y hacer pruebas. Sin el telescopio, incluso anteriormente era a través de la visión directa, era muy complejo, ¿cierto? Porque entonces hablábamos de personas que tuvieran mejor visión que otras y el telescopio como un dispositivo me va a permitir a mí, o lo contrario, ¿cierto? Porque miren que cómo se desarrolló el telescopio a través de los estudios de la óptica, con cristales, con la refracción de la luz, que son, ¿qué? Componentes de la ciencia. Entonces miren que son, se pueden relacionar, pero están completamente también separados, o bueno, durante mucho tiempo lo estuvieron, grandes desarrollos, por ejemplo, de la infraestructura arquitectónica que tienen los romanos, se desarrolló desde su propia tecnología, el hormigón lo inventaron ellos, y fue a través de prácticas técnicas y tecnólogas, ¿cierto? De tecnología. Aunque el concepto de tecnología es un poco más reciente realmente. El término lo pueden ver en los textos, el concepto de tecnología aparece en la revolución industrial, formalizado. Pero por eso se habla que el concepto principal es la técnica, ¿cierto? Porque la tecnología es una forma de técnica productiva. Listo. Entonces, eh, cuando en los estudios de CTS, ¿cierto? Nos preocupamos precisamente por entender eh, cómo se genera la ciencia, eh, precisamente porque les mencionaba al inicio de la presentación, tiene que ver porque en los estudios de CTS, ¿cierto? Cuando hablaba de ese campo interdisciplinar que les mencionaba, que tiene muchas áreas y que incluso llegan otras, llega, por ejemplo, el derecho, llega la ingeniería y hace elementos y complementos ahí precisamente para comprender.
la misma ciencia y la misma tecnología. Pero entonces, eh, entender primero cómo se ha comprendido ese concepto de ciencia. Eh, Hay un modelo que era el modelo lineal de la ciencia, que nos los querían vender desde Estados Unidos, o así lo vendieron inicialmente, que decían que a mayor inversión en ciencia y tecnología íbamos a lograr más desarrollo. Era una fórmula muy sencilla, pero que no es del todo cierta. ¿Sí? Porque además, recordemos que la ciencia y la tecnología, al estar involucradas en escenarios sociales, van a estar también permeadas por intereses. Y esos intereses son políticos, económicos, militares, religiosos, culturales, incluso personales, ¿cierto? Es decir, no sé, ese médico que dice que va a estudiar cierta especialidad porque tuvo una situación familiar, entonces él quiere prevenir que el mundo sufra lo que él sufrió. Entonces ahí, aunque es una buena motivación, también hay un interés personal, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas también entran en juego cuando tratamos de precisamente establecer cómo se construye el conocimiento. Entonces, con la ciencia y la tecnología, vamos a tener entonces eh, agendas, en este caso son agendas políticas, ¿cierto? Es decir, en un país como Colombia, la ciencia convive o sobrevive a partir de lo que el Estado le proporciona en recursos. Si no hay una fuerte inversión o una gran inversión en ciencia y en tecnología, pues, bueno, esa agenda va a estar permeada por poco desarrollo científico. Pero también hay que tener presente que la tecnología, ¿cierto? La tecnología, sobre todo la tecnología, tiene un interés un poco más económico, ¿cierto? Económico en el sentido de que el desarrollo de dispositivos y de mecanismos se pueden comercializar, incluso el hecho de que yo pueda generar una patente y que esa patente me permita a mí sacar unos beneficios económicos primero que otros, porque obviamente es mi invención, habla mucho de eso, entonces de secretos industriales, ¿cierto? De esa protección que hay. Con la ciencia es un poco diferente. Se supone que la ciencia es un bien universal. Por eso hay tantas críticas actuales de hace un tiempo que tienen que ver precisamente con que, bueno, no sé si lo saben, hay revistas o eh, bases de datos bibliográficas donde uno consulta textos y revistas científicas que cobran por la lectura de esos documentos. Entonces, eh, negando un poco precisamente esa idea del universal, porque si el conocimiento es un bien eh, universal y un bien para beneficio de la humanidad, se supone que no debería tener un cobro, ¿cierto? Pero incluso, o hay revistas que cobran para publicar también. Entonces, bueno, ahí se habla de otros escenarios que también tienen que ver con esos intereses que mencionaba y que tienen que ver con otros mecanismos de la producción, de la divulgación de la ciencia que también están permeados por corrupción, ¿cierto? Entonces, es complejo. Pero bueno, entonces, en la ciencia y la tecnología vamos a tener unas agendas, vamos a encontrar unos métodos que tienen que ver con la forma en la que se produce la ciencia y la forma en la que se produce la tecnología. En el caso de la ciencia es el método científico, en el caso de la tecnología, bueno, son múltiples métodos o múltiples metodologías en las que se puede generar un producto. Y esto va a generar ¿qué? Instrumentos, teorías, conceptos, postulados, publicaciones o artefactos técnicos, ¿cierto? Y por otro lado, digamos, en esa relación entre la ciencia y la tecnología está la sociedad. Primero, como ese, digamos, ente en el que se repercuten los impactos de la ciencia y la tecnología. Es decir, si hay una falla en la ciencia, no sé, Chernóbil, no sé si conocen esa situación que hubo con esa central de generación de energía atómica, ¿cierto? Nuclear, que afectó toda una población. Entonces, lamentablemente, cuando la ciencia falla o se equivoca, son muy visibles los daños, ¿cierto? O en el caso contrario, por ejemplo, con la tecnología, nosotros validamos y como la tecnología es un bien un poco más comercial,
¿cierto? Si un bien llega y digamos que, no sé, inventaron un dispositivo y la gente no lo compra, pues en ese caso hubo una falla, pero más a nivel comercial. ¿Por qué? Porque posiblemente el dispositivo era o muy costoso o no era el momento. Y cuando me refiero a que no era el momento es, no sé si, por ejemplo, conocían la historia del LCD, que es en el que están basadas la mayoría de las pantallas que utilizamos actualmente para dispositivos. El LCD surgió hace mucho tiempo. Incluso las calculadoras sencillas y los, bueno, digitales, los relojes digitales, siempre han tenido pantallas de LCD. Solo que, primero, no era muy fácil de desarrollar. No había muchas formas de aprovecharlo. Luego, con la masificación de los computadores y con computadores a color, pues inicialmente no teníamos pantallas a color. El LCD, ¿cierto? O los dispositivos de cristal líquido, que es lo que dice su sigla, tienen un mayor auge. O pasó también con las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles surgieron hace mucho tiempo también. Yo recuerdo hace mucho, y ya era niño cuando eso, mi papá iba al cajero y el cajero era táctil. De un momento a otro desaparecieron los cajeros táctiles, los cambiaron por botones. Entonces, y miren que lo táctil resurgió y resurgió de forma muy fuerte con las pantallas de los celulares, ¿cierto? De los celulares, de las tablets. Eso generó un mayor impacto. Entonces, miren que también la tecnología a veces llega en momentos en los que el contexto social o el contexto de desarrollo de los demás escenarios no está preparado. Entonces, miren que esa misma validación en la interacción social es la que precisamente permite, ¿cierto? Permite asimilar o tomar una tecnología. Entonces, eso es lo que básicamente hacemos en la sociedad, ¿cierto? Primero, podemos establecer esos marcos regulatorios y normativos, pero también podemos asumir el marco de consumo de la tecnología, ¿cierto? O de la validación misma de la tecnología, o de cómo se desarrolla la tecnología. Cuando está pensada, digamos, en las personas, que incluso hay una línea que se llama diseño centrado en las personas, se acerca mucho más a las verdaderas necesidades que tienen las personas. Un caso muy, digamos, muy sonado es el de la bicicleta, ¿cierto? La bicicleta, sobre todo para el uso en las mujeres, pasó por ¿cierto? Un nivel de desarrollo y conversación precisamente para que pudiera llegar a ciertos escenarios. Entonces, las bicicletas, no sé si recuerdan o han visto esos primeros modelos que eran exageradamente extraños, una rueda gigante a la que tenía uno que subirse a través de una escalera o cualquier otro dispositivo. No era fácil, por ejemplo, para las mujeres, sobre todo pues porque en ese tiempo la sociedad o la cultura demarcaba que tenían que ir con unos grandes vestidos y un montón de cosas que eran muy complejos precisamente para la bicicleta. Y precisamente para acomodar, ¿cierto? Y para que fuese accesible para todos, ¿cierto? Empezó a una transformación gradual de su diseño. Incluso, pues ya tenemos bicicletas que hay personas que las pueden conducir aunque no, aunque tengan dificultades de movimiento o algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Hay bicicletas que uno se desplaza con el movimiento con los brazos. Incluso hay unas bicicletas que son más cómodas, que incluso uno va acostado, no sé si las han visto, o, como les digo, bicicletas en las que el desplazamiento no es con los pies, sino con las manos. Entonces, miren que eso también habla de cómo acercar los dispositivos a las necesidades de los otros, que a veces no ocurre mucho, ¿cierto? Entonces, miren que ahí, digamos, como a grandes rasgos les hablé de esas relaciones que precisamente se dan con la ciencia y con la tecnología, pero también hay unas relaciones un poco tóxicas que tienen que ver también con escenarios comerciales en los que la ciencia falla o la ciencia no es honesta y, por ejemplo, medicamentos que llegaron cuando no tuvieron que haber llegado a las personas y son daños y generan enfermedades y otro tipo de cosas, ¿cierto? Porque, como les digo, bueno, ese grupo social o nosotros las personas somos los que validamos todo lo otro que ocurre allá. Bueno, entonces, tenemos también entonces que eh, cuando hablamos de construcción social del conocimiento en los estudios de CTS, debemos tener claros eh, dos escenarios, ¿sí? El primero es el de los hechos,
los hechos cercanos precisamente a la ciencia que busca precisamente entender y dar razón de cómo funciona el mundo, ¿cierto? Explicar el mundo. Y los artefactos, que son todas esas creaciones que se logran a través de la tecnología, que buscan es modificar ese mundo. ¿Modificarlo para qué? Para adaptarlo a nosotros, volviendo al caso de lo que les mencionaba, ¿cierto? Incluso, miren que la ciencia, cuando explica hechos, se habla de ciencia universal, aunque bueno, también nosotros los seres humanos somos un poco presumidos cuando hablamos de ciencia universal, cuando realmente nosotros no somos el universo, solo somos un planeta. Pero bueno, cuando hablamos de que la ciencia es universal, lo que buscamos es simplemente decir que esa ley o esa norma o esa hipótesis o esa idea de lo que yo quiero explicar funciona en todo el mundo. Por ejemplo, la gravedad, ¿cierto? La temperatura y otros escenarios, ¿cierto? Obviamente hay algunos que van condicionados, pero también hacen parte de la explicación que se tiene. O en el caso de los artefactos, eh, en este caso sí es un poco más local, aunque tenemos tecnologías que funcionan en todo. El teléfono, por ejemplo, ¿cierto? En todas partes es el mismo diseño. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, del hábitat o de la vivienda, no es lo mismo que en este calor que últimamente mantenemos, ¿cierto? Yo genero un iglú para vivir, cuando el iglú es una forma de construcción del Polo Norte, ¿cierto? Es decir, por las bajas temperaturas se establece un tipo de vivienda construida precisamente a partir de la misma nieve y que es capaz de conservar el calor, ¿cierto? Entonces, miren que en este caso los desarrollos tecnológicos sí pueden ser un poco más locales o afectar de forma diferente. Entonces, precisamente esos hechos y esos artefactos se estabilizan, miren, recuerden lo que hablamos ahorita de estabilizar los fenómenos, de estabilizarlos cuando aquí aparece un concepto y es el determinismo. Ese determinismo, digamos, muchas veces se tiene también que el determinismo tanto científico como tecnológico, cuando hablamos, bueno, cuando hablamos del determinismo es que generamos posturas que creemos que son fijas y la ciencia ni la tecnología son fijas, ¿cierto? La tecnología se modifica a través de la innovación, la ciencia a través de sus desarrollos científicos también, ¿cierto? Entonces, no podemos ser tan deterministas. Bueno, tampoco irnos al grado del relativismo, pero bueno, es un intercambio o una línea ahí como que se debe equilibrar un poco. Bueno, sigo avanzando. Bueno, ya casi terminamos. Entonces, resulta que hablando precisamente de esa forma de validación, esa forma de regulación y normalización de la ciencia y la tecnología, llegamos a unos escenarios un poco más controversiales que tienen que ver precisamente con cómo hemos asumido y la ciencia, incluso cómo consumimos la ciencia y la tecnología. Este concepto no es propio, pues, este concepto es un poco más social y antropológico, pero aplica también dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, el decolonialismo o la colonialidad, es decir, ese término de la colonia, es decir, que fuimos conquistados y que nos impusieron un montón de cosas, ¿cierto? Religión, nos impusieron eh, política, nos impusieron, ¿cierto? También aplica para la ciencia, porque resulta que de cierta forma los países del norte, que claro ejemplo está que la mayoría de las producciones científicas están en un idioma y en el inglés. Eso hace parte precisamente de un modelo de imposición en el cual nosotros debemos asumir que lo universal se genera y que todo se genera entonces en Occidente a partir de esa franja del norte, Estados Unidos, Europa, y que los demás simplemente asumimos lo que ellos nos traen. Ha sido durante mucho tiempo así. Hay algunos autores que plantean, como por ejemplo Boaventura de Sousa, que dice que pues nosotros tenemos nuestra propia forma, ¿cierto?, de generar, de entender y producir ciencia y tecnología. Por eso hablamos de epistemologías del sur. Y que de esa forma podríamos lograr el decolonialismo, ¿cierto? Entonces, es complejo, ¿cierto? Es complejo, pero por ejemplo, en el caso mismo de CTS,
hay una visión, digamos, europea y hay una visión norteamericana, pues, centrada en Estados Unidos sobre todo. La de Estados Unidos un poco más hacia la tecnología, la de Europa, que incluso nuestros primeros referentes de CTS son españoles, eh, eh, hablan precisamente de la ciencia y de un poco de reflexiones un poco más filosóficas y sociológicas. En cambio, las de los Estados Unidos en ese modelo son un poco más desde la tecnología. Pero resulta que en nosotros, en nuestra parte sur, en América Centro y Sur, tenemos una, digamos, eh, cultura, tenemos un grado de desarrollo y que incluso hay un elemento que a veces descartamos y son, por ejemplo, los conocimientos ancestrales, ¿cierto? Es decir, lo que los indígenas en sus comunidades producen y saben a partir de su relación con la naturaleza misma, con el bosque, con la montaña y que generan y que incluso, miren, tanto ha sido ese desarrollo científico que tienen que muchas grandes multinacionales se han robado muchas de sus fórmulas y sus formas de producir medicamentos, productos, y luego los patentan y los comercializan, ¿cierto? O lo mismo pasa con las culturas afrodescendientes, ¿cierto? Con los grupos que llegaron, que tenemos nosotros en nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, digamos que hay ciertas prácticas, ¿cierto? Ciertas prácticas y ciertas formas de generar y producir conocimiento que son propias de nuestra región. Por ejemplo, en México hay un filósofo de la ciencia muy famoso que se llama León Olivé. En Argentina, en Chile e incluso en Colombia tenemos grandes referentes de CTS, ¿cierto? Y que no precisamente buscamos entonces tener una visión que es la de norte o la de Europa, sino que tenemos nuestra propia visión. Pero eso es complejo, ¿cierto? Es complejo precisamente por lo que les mencionaba anteriormente, porque la objetivación, la forma en la que se ha formulado y se han establecido las teorías, se validaron inicialmente allá y simplemente llegan acá. Y eso, pues, es un modelo conocido incluso en lo político y en lo social también, ¿cierto? Entonces resulta que en esta era, fuertemente marcada por lo digital, ¿cierto? Y ahí aparecen las redes sociales, aparece el Internet. Resulta que entonces, no solamente la construcción del conocimiento, sino también la divulgación y la forma de compartir ese conocimiento se han hecho más fáciles. El concepto que se usa acá es el de democratización. Hay una línea de CTS, de esos otros enfoques que tiene CTS, que habla de la divulgación de la ciencia y la tecnología o la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Eso lo abordaremos en la tercera, cuarta unidad. Pero digamos que a lo que vamos con esto es que el uso de las redes sociales, la aparición de ciertos personajes que ahora denominamos, por ejemplo, influencers o creadores de contenido, ha masificado la información que podemos encontrar disponible en las redes. Pero que, bueno, también empieza o genera eh, unos escenarios de riesgo o preocupantes, que son precisamente la desinformación, eh, el mismo acceso a la información y a los dispositivos. Eso genera una brecha. No todos tenemos acceso a Internet. No, hay lugares en este país y en muchos otros de esta región donde ni energía eléctrica hay. Entonces, imagínense tener un dispositivo conectado a Internet, ¿cierto? Entonces, ese tipo de desigualdades también impide que la información llegue de la misma forma o con la misma calidad a todos. La desinformación, este sí que es complicada porque han aparecido, como les digo, muchos sujetos afirmando cosas, diciendo cosas sin ningún fundamento, y a veces nosotros no asumimos posturas críticas precisamente que nos permitan determinar si esa información es cierta o no. Entonces, digamos que la democratización es buena por un lado porque permite que también llegue contenido de calidad, ¿cierto? Y que conozcamos personas que comparten conocimiento, comparten información que realmente instruye, que realmente aprende y que permite que otras personas se acerquen al conocimiento, porque dicho sea de paso, las revistas científicas,
los eventos científicos son una esfera diferente que normalmente no nos llega a nosotros. Entonces los académicos son por allá como una especie de burbuja eh, con sus publicaciones, sus desarrollos y sus investigaciones, pero eso no llega a la gente del común. Y aquí es donde va a aparecer este, digamos, escenario complicado, ¿cierto?, de las redes sociales con la divulgación de información. Porque, claro, hay una forma rápida y fácil de compartir información y que nadie la valida. Es decir, pues, yo voy a decir un montón de mentiras aquí en esta sesión y nadie me va a decir que lo que estoy diciendo es falso. Entonces, ahí se genera un inconveniente. Entonces, bueno, y ahora aparecerá entonces otro elemento mucho más preocupante, sobre todo para apoyar eso de la desinformación, ¿cierto? Y es la inteligencia artificial. Porque entonces con la inteligencia artificial, por ejemplo, las fake news, lo que son esas noticias falsas que se pueden generar, o los deepfake, que son recursos falsos también, imágenes, videos, audios. Entonces, va a ser más complejo cada vez, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que una eh, forma de, digamos, mitigar eso es tener primero fuentes confiables de información. Tener también acercamiento al conocimiento para que cuando le digan a usted algo y usted diga, no, señor, eso no es cierto. Entonces, yo denuncio, reporto, cancelo, bloqueo, pero debo tener criterio, ¿cierto? Y ese criterio no lo voy a lograr consumiendo información y contenido solo de redes sociales, ¿cierto? Entonces, bueno, es un poco más compleja acá. Ya entonces, precisamente como para ir finalizando ahora sí, tenemos que, digamos, medidas o contramedidas para todo ese otro escenario que se viene generando y el escenario que se viene también vislumbrando en esa construcción social de conocimiento, es precisamente, primero, pues, establecer políticas educativas claras que permitan, primero, entender que no hay una sola forma de generar conocimiento científico, que hay otras formas, que incluso que debemos volver a esas raíces y reconocer que tenemos, eh, eh, digamos, prácticas y escenarios diferentes. Hay países europeos que dentro de sus normativas, por ejemplo, a nivel de salud, ya incluyen prácticas tradicionales, que sería pues el médico, pero también prácticas alternativas que tienen que ver, no sé, eh, medicina alternativa, medicina ancestral. Entonces, digamos que le permiten a usted definir cómo quiere ser tratado. Y eso no es precisamente por capricho de conocimiento, es básicamente porque son conscientes de que usted forma parte de una comunidad y su, digamos, su relación con los otros ha sido precisamente a partir de esa misma población. Entonces, entender que usted sabe que su medicina tradicional o su medicina natural lo puede curar, ¿cierto? O que puede incluso acompañar o apoyar un proceso diferente. Entonces, ese tipo de cosas están sucediendo en países de Europa, donde se está validando, ¿cierto?, las otras formas de ciencia, las otras formas de medicina, y que siguen siendo científicas, ¿cierto? Entonces, alfabetizar, ¿cierto?, las alfabetizaciones múltiples, esto es más complejo, pero también implica una responsabilidad personal en cómo me informo, en cómo me acerco a los medios y a los datos, y cómo participo entonces de los proyectos públicos. Ese, digamos, que es un fin último de los estudios de CTS, y es que los ciudadanos sean conscientes y responsables de su papel frente a la toma de decisiones en una democracia. Es decir, que usted pueda asumir medidas de participación para apoyar un proyecto o precisamente para no, ¿cierto?, que no continúe. Entonces, digamos que empieza a ser un poco complejo. Pero bueno, digamos que de una u otra forma hay algunos escenarios que empiezan a aparecer, escenarios que empezaron a apoyar esto. En algún punto fue Colciencia ya no existe, ahora se llama Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aunque bueno, igual seguimos con ese problema de la financiación o qué pasa con los dineros públicos para ciencia y tecnología, ¿cierto? Entonces, digamos que construir el conocimiento, formalizarlo,
Y bueno, y ojalá que esto les quede claro siempre, es social, ¿cierto? Es un proceso netamente social. Así ese científico diga que vive solo en una caverna, lo que sabe y lo que ha desarrollado ha estado basado precisamente en las interacciones con los otros, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Ya son las 8:06, ahí me estaba pasando un poquito, pero bueno, entonces eso era todo.